Muy buenos días, los estimados docentes de la Universidad Autónoma Gabriel Herrera Moreno. Bienvenidos a los estudiantes, bienvenido a todo el público que nos acompaña. Estamos empezando este año un nuevo ciclo de entrevistas, de información y de todo el acontecer de la Universidad Autónoma Gabriel Herrera Moreno. Gracias por preferirnos, gracias por acompañarnos en esta primera entrevista, en la cual tenemos un invitado especial, es el licenciado Óscar Nogales, es el director administrativo financiero de la universidad, que hoy ha venido a acompañarnos y a conversar de dos temas muy interesantes, muy críticos, podríamos llamar. Vamos a hablar del tema de educación y vamos a hablar del tema de referéndum. Bienvenido, estimado profesor. Gracias por la invitación, querido electo. Un gusto estar aquí contigo y compartir algunos criterios con respecto a esto que es tan importante como es la educación. La educación está en crisis, estimado profesor. La educación secundaria, la educación primaria, la educación universitaria, el posgrado. Es decir, queremos conocer su criterio, profesor. ¿Cuál es la causa que está provocando esta situación? ¿Es un problema económico? ¿Es un problema académico? ¿Es un problema de valores? Empecemos hablando de este tema, profe. El problema de la educación es un problema del referente social que tenemos. Mire, desde el punto de vista filosófico, yo soy realista. En el realismo se asume el cambio del movimiento como entelequia, es decir, pasar de la potencia al acto. El problema es el acto. ¿Qué es lo que queremos con la educación? Si es que tenemos un proceso que no tiene una llegada final, entonces no vamos a tener un resultado. Ahí lo encuentro yo el problema fundamental, que como Estado no tenemos una definición del rumbo de la educación, como educación superior tampoco, e inclusive como universidad, en este momento, pese al empuje, a los grandes cambios que se tienen de realización, todavía no tenemos una configuración completa de aquello que queremos como resultado de la educación, es decir, cuál es nuestro proyecto cultural, cuál es nuestro proyecto social, cuál es el proyecto de hombre que queremos darle a esta sociedad. Entonces, si es que no tenemos aquello, los problemas relacionados con el presupuesto, relacionados con el contenido, relacionado con los valores, van a quedar siempre en un análisis muy subjetivo, muy particular, porque cada uno va a poner ese referente y entonces desde allí podemos decir que falta dinero o el contenido no es el que corresponde o que se están haciendo mal las cosas. ¿Por qué? Porque se está poniendo un criterio particular. Entonces, necesitamos trabajar mucho más en este elemento clave. Profe, usted tocaba un tema que es bastante importante. El gobierno a través de los años, y no solo el gobierno actual, sino hablemos de los últimos 10, 15 años, nunca se ha priorizado la educación como presupuesto, como el presupuesto de educación, salud, en comparación al presupuesto que tienen otras instancias de gobierno, como el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa. Es que realmente ahí nace el problema. Estamos empezando mal cada vez que hacemos nuestro presupuesto general de la nación, o qué es lo que falta para que la educación pueda ser considerada el activo más importante del país. La educación es una actividad humana fundamental y es determinante en la posición social. Entonces, los gobiernos, todos los gobiernos, están fundamentalmente atravesados por las condiciones estructurales de la economía. En tal sentido, se preocupan principalmente por el control del proceso de producción de riqueza, por poder aprovechar de ese proceso de producción de la riqueza, los ciclos de acumulación y todo aquello, y no de la educación, porque como dije anteriormente, la educación tendría que ser el elemento fundamental para ver el resultado que queremos como nación. Es decir, si tenemos un proyecto de nación, un proyecto de nación es comunidad de destino, es tener un mismo fin entre todos, o por lo menos una direccionalidad. Pero si no hay eso, entonces
la educación, de nuevo, vuelvo a insistir en lo que estaba hablando anteriormente, que el punto de llegada no está definido, y en ese sentido vamos a tener la dificultad de que los actores sociales, los generadores de políticas públicas, quienes toman decisiones con respecto al destino de los recursos, siempre van a quedar cortos con respecto a lo que el conjunto de la sociedad pretende. Y aterrizando un poco en nuestra universidad, profe, estamos cumpliendo, como Gabriel René Moreno, el rol que se nos ha encomendado. Estamos respondiendo a la sociedad como realmente la sociedad espera que nosotros respondamos. Es decir, qué deficiencias tenemos y cuál es el camino para poder ir superándolas de a poco. Bueno, tenemos, fíjese, situaciones, podemos decir, en el corto plazo, diferencias entre lo que es un gobierno universitario que salió el año pasado y el gobierno universitario que se tiene actualmente. Objetivos prácticos que se planteó este gobierno universitario, desafíos, se planteó así como los 5 desafíos. Uno era estar al lado del pueblo, es decir, recuperar el liderazgo institucional de la universidad. El otro era equilibrar las finanzas de la universidad, que la universidad no se muera por falta de recursos, ponernos al día con la tecnología, desarrollar la docencia e incidir en la cultura social. Entonces, de estos desafíos, fíjese, en los que más hemos hecho énfasis desde una perspectiva operativa es en el de la finanza. Ese me toca a mí como director administrativo financiero. En este momento estamos pagando sueldos puntuales, pero yo no le puedo decir que con eso hemos solucionado el problema interno de la universidad. Siempre lo comento, el pagar sueldo es una rutina. El pagar sueldo debería de ser una ocupación exclusiva de ahí del jefe de finanzas, ni siquiera del director. Pero dadas las condiciones de desorden estructural del gasto que existía, entonces en este momento es un punto clave. ¿Por qué? Porque tenemos que interactuar con los diferentes grupos que existen en la universidad. Está el estamento docente, el estamento estudiantil, está el sindicato de trabajadores, y cada uno tiene intereses que confluyen y afectan en la estructura del gasto. Entonces, nosotros tenemos una estrategia de análisis microestructural del gasto, es decir, de estudiarlo el gasto en sus magnitudes más pequeñas para ir descubriendo cuáles son los patrones de comportamiento que nos han ido llevando al desequilibrio y a empezar a hacerle correcciones. Otro aspecto en el que está haciendo bastante énfasis el rector o en 2 desafíos que está trabajando bastante. Uno es en el estar al lado del pueblo, lo está a través del censo. El censo igualmente es un proceso que debería fluir de manera natural, es decir, cada 10 años debemos contarnos cuántos somos e identificar cuáles son las características, tanto contextuales como de las personas, que nos permitan proyectar nuestro desarrollo. Nos permitan, por ejemplo, la cuestión de las políticas educativas, definir qué es lo que vamos a hacer con respecto a eso. Pero trae problemas. ¿Por qué? Porque Santa Cruz crece en población, crece su economía, y en otros departamentos o se queda estático o disminuye. Entonces eso genera un problema para el gobernante, porque tiene aristas políticas como es el número de escaños parlamentarios, e igualmente tiene sus componentes económicos como es la distribución de los recursos. Las universidades, por ejemplo, recibimos 5% y tenemos que distribuirlo de acuerdo a población, a proporción poblacional. Santa Cruz tendría una mayor proporción si es que nos contamos bien, si es que sabemos cuántos somos. Entonces el liderazgo institucional, muy cuestionado en esta coyuntura por la cuestión de los ítems fantasma, por peleas internas en el comité cívico, lo asume la universidad para decir: hey, sociedad, vamos a contarnos, tenemos que hacer este censo,
ese proceso de identificación de las principales variables tiene que ser confiable. Para ello tiene que haber una metodología, para ello tiene que haber unas condiciones. Entonces, la universidad ha recuperado el liderazgo en ese aspecto, ¿no? Y el otro, le decía brevemente, es la transparencia. Había muchas conductas internas en la institución que eran consideradas normal, como digo muchas veces, normal dentro de lo anormal. Entonces ahora se está tomando decisiones drásticas, como es meter preso al corrupto, meter preso al que está dando una beca de trabajo, meter preso al que está vendiendo exámenes. Estas condiciones de mano dura del rector y de su gabinete están haciendo que la universidad por lo menos se plantee de que estas cosas ya no van. Eso se tiene que cambiar. Entonces, hay otros aspectos que todavía no hemos podido incidir bastante, como es el ponernos al día con la tecnología y modernizar la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Eso son cosas que tenemos pendientes aún. Son tareas pendientes que nos quedan todavía en este aspecto para poder desarrollar esta actividad. Es cierto de que hay mucho por avanzar, es cierto que hay mucho por desarrollar. Profe, yo el otro día veía una imagen, un video donde se mostraba el modelo de auto de hace 20 años y el modelo de auto actual, el modelo de celulares de hace 20 años y el modelo de celulares actual, pero muestran al final la forma como se impartía el conocimiento hace 20 años y la forma como se imparte el conocimiento actualmente. Creo que no hemos cambiado nada. Es decir, hemos progresado muy poco, es decir, seguimos con la pizarra, en algunos casos por supuesto, seguimos con la pizarra, seguimos con el método tradicional conductista que a veces no hace que el estudiante pueda asimilar todo el conocimiento que queremos impartir con ello. ¿Cuál es el aspecto? En realidad la universidad está hecha para ser academia. La parte administrativa, la parte logística es un apoyo, pero el corazón, la razón de ser de la universidad es la academia. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que deberíamos tomar en cuenta en este plan para ir mejorando al corto, mediano y largo plazo en la parte académica, investigación, científica, que es la razón de existir en la universidad? La parte académica en la universidad está muy disminuida. Necesitamos poner más énfasis en todos los aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje y además realizar ajustes al modelo académico de la universidad. Muchas veces hay gente que dice no hay modelo académico, no es una anomia estructural la que se da en este momento, pero esa condición de desorden en las estructuras de enseñanza, en las formas, en los métodos, igual constituye una condición modélica. Constituye igualmente una condición de cómo se están haciendo las cosas. Entonces necesitamos empezar a definir condiciones sistémicas que permitan el mejoramiento de los aprendizajes, la aproximación al conocimiento, la asimilación de conocimiento. Para ello, uno de los planteamientos que se tienen y que se está empezando a trabajar en las bases conceptuales y estructurales es implementar las condiciones multimodales del sistema académico de la universidad. Es decir, las carreras tienen que asumir que pueden ser presencial, semipresencial y digital simultáneamente. No hacer como se pretendió en determinado momento, crear derecho virtual, por ejemplo, o tener derecho presencial otra carrera. No es así. Existen formas de enseñanza en el contacto directo con los estudiantes. Existen formas de enseñanza en las que se puede estimular el autoaprendizaje de los estudiantes y se puede igualmente realizar actividades de contacto directo con el profesor, así como se pueden desarrollar actividades que tengan que realizarse de manera asincrónica, actividades que puedan realizarse
a través de los medios digitales, donde el profesor lo que va a estructurar es un elemento fundamental que es el objeto digital de aprendizaje. Ese objeto digital de aprendizaje puede ser un video, puede ser el análisis de una entrevista como la que estamos teniendo, puede ser una hoja electrónica, puede ser el análisis de una noticia, puede ser un foro debate, por ejemplo. He visto un ejercicio interesante que han hecho en una universidad en el que un grupo de alumnos tiene que defender la postura de la OTAN y otro grupo de alumnos tiene que defender la postura de Rusia. Tienen que hacerlo, entonces cada uno tiene que investigar lo más que puede para asumir una postura y generan el debate. El hecho de ponerse en la situación, fíjese, constituye una estrategia didáctica de aprendizaje. Y eso lo hacen directamente utilizando los medios digitales. Quiere decir que nuestra institución tiene que asumir la multiplicidad, el pluralismo ontológico se denomina esto filosóficamente, es decir, diferentes marcos de entendimiento desde los cuales se pueden acceder a los aprendizajes para que el estudiante posea el conocimiento y con ese conocimiento pueda asumir su realidad y transformarla. Eso es lo que queremos con los seres humanos. Entonces, en esto estamos lentos para mi gusto, soy autocrítico porque yo soy parte del gobierno universitario, vamos lentos, esperemos que cuando estemos mejor financieramente y hayamos salido un tanto de los conflictos sociales, bueno, vamos a abordar con más énfasis la parte académica. Profe, con lo que usted me está indicando, podemos afirmar, podemos aproximarnos a afirmar de que todas las carreras, a excepción de medicina, odontología, veterinaria, agrícola, donde las carreras son eminentemente prácticas, estamos aproximándonos a la mayoría de nuestras carreras con una versión virtual, una versión semipresencial, una versión presencial. Es decir, estamos yendo hacia ese modelo como universidad. Por ejemplo, lo que usted decía, yo veía con mucha preocupación Derecho virtual, Contaduría virtual, Informática virtual, creo, Trabajo social y algunas otras carreras más, pero no sentía yo el apoyo y el impulso que necesitaban esas carreras. Creo que la pandemia ha hecho que lo presencial se transforme en virtual y lo virtual siga siendo virtual. Entonces, ¿estamos en condiciones de afirmar eso, profe? ¿Les podemos dar esa tarea a los decanos, a los jefes de carrera, que empiecen a trabajar, sus decanos, que son la máxima autoridad académica de la facultad, que empiecen a trabajar en proyectos de desdoblar, podemos decir, la facultad y que ya no sea meramente presencial, que ahora se vayan buscando los híbridos, intentando satisfacer la demanda de muchos estudiantes? Ahora hay estudiantes que están en España, en México, me tocó una alumna en Chile en el verano, que tuvo que hacer desde allá su materia. ¿Estamos yendo hacia esa conclusión, profe? Es una tendencia en todos los ámbitos. En el ámbito económico igualmente, hay un producto financiero, por ejemplo, que se denomina EFT, en el cual un archivo se encripta y puede ser negociado, transferido para el uso de quien lo compra. Entonces, y fíjense que en el mundo de la cultura, en el mundo de la producción audiovisual se está utilizando bastante eso. Entonces, quiere decir que lo digital es parte ya de la cotidianeidad de los seres humanos y es parte del desarrollo social. Es una tendencia. Sería una tontería no identificar la tendencia en la que está el mundo y mirar para el otro lado. Es decir, es como si usted siga enseñándole a cincel y martillo y a tallar en piedra, cuando en realidad lo que se está realizando en este momento es en el mundo digital. Fíjese que la cuestión esta de medicina, evidentemente el contacto directo con el paciente, la identificación de determinadas condiciones físicas sigue siendo importante,
Pero ahora en el mundo médico igualmente, en el mundo médico existen la cuestión del uso de la tecnología informática a partir de los análisis que se realizan, análisis de sangre, análisis de heces, análisis de radiogramas y todo se mete a un procesador de información, y ese procesador de información ya empieza a ser el que hace la lectura diagnóstica. ¿Por qué? Porque va identificando parámetros, y esto puede estar sometido ¿a qué? A criterio de un cuerpo médico que no necesariamente tiene que estar presente en el hospital en el que se está realizando una intervención, sino que puede estar en cualquier parte del mundo. Entonces, esas condiciones de desarrollo, la cuestión de la cirugía laparoscópica, fíjese que lo que está mirando es una pantalla, y lo que se está viendo en una pantalla es una producción digital que no necesariamente tiene que estar ahí a 1 metro de donde se encuentra. Es decir, vamos sustituyendo la física newtoniana por la física cuántica. Esa es la realidad. Vamos sustituyendo la tinta por el bit. Entonces, son las condiciones a partir de lo cual el mundo va avanzando, es la realidad humana. Eso es lo que la universidad ya se lo planteó como desafío, de decir, vamos a ponernos al día con la tecnología. Ponernos al día con la tecnología no solamente es comprar computadoras, sino que las carreras, las facultades empiecen a asumir estas condiciones y empezar a reflexionar cuáles son los desafíos que tienen el ejercicio de esas profesiones en el futuro. Excelente, profe. Estamos en la entrevista con el licenciado Óscar Nogales, director administrativo financiero de la universidad, conversando con un tema crítico que nos compete a todos los estudiantes, docentes y a todo el pueblo en general: la crisis en la educación, la crisis académica, económica, o tal vez una crisis de valores. Entonces, profesor, viendo ya la realidad de la universidad, viendo ya los 6 meses que ustedes están en gestión, ¿se ha logrado algo sobre algún avance académico? Fíjese, la universidad creo que es una de las pocas líderes con patentes registradas a nivel nacional, con muy pocas publicaciones en revistas indexadas. Es decir, el último congreso, si no me equivoco, aprobó un porcentaje de inversión en investigación que debería ser obligatorio. No sé si las condiciones económicas de la universidad permiten que esta inversión sea efectiva. Estamos trabajando en eso. Hablemos de investigación, ciencia y desarrollo, profe. Bien, primero lo enfoco desde una arista que es el financiamiento. A mí me toca asignar recursos a los proyectos, a los programas de investigación. Y bueno, yo tengo una premisa: todos los programas de investigación sin resultado de investigación están en jaque en esta gestión. ¿Por qué? Porque no se puede tener proceso de investigación que no llegue a un resultado. Precisamente lo procesual es para tener resultado. Esta falta de resultado tiene que ver con lo que empecé diciendo al inicio. ¿Qué queremos como resultado? Si nosotros vamos a hacer investigaciones que exploren en la frontera del conocimiento, es decir, investigación básica, probablemente vamos a estar muy rezagados en muchos de los campos de la ciencia. Pero si vamos a hacer investigación aplicada, y especialmente investigación de cómo solucionar las necesidades que tiene nuestro entorno, decía yo como un ejemplo, tenemos una carrera de ingeniería civil, pero se nos inunda el campo universitario. Cuando llueve se convierte en una laguna. ¿Hay ahí un caso de estudio o no? En el cual se puede aplicar la ciencia de la ingeniería, precisamente las condiciones de la física. Fíjense que no es física cuántica, ¿no? Eso es física mecánica, para poder responder a esa pregunta: ¿cómo sacamos el agua de acá? Y el asunto no está en que nos hagan el favor de sacar el agua, sino de cómo se hace la concepción de un problema y se le plantea unas soluciones.
Los desafíos más grandes que tenemos en la universidad es asumir que nuestra investigación es incipiente en este momento, es muy débil para lo que necesitamos. Entonces nuestro mayor trabajo no está en poner recursos precisamente pensando en los resultados de investigación, sino de inicio de la gestación de un sistema de investigación para que se popularice la investigación, para que cualquier persona que está relacionada con el mundo académico, usted que es profesor, yo que soy profesor, ahora circunstancialmente directivo de la universidad, podamos estar involucrados en procesos de ciencia. ¿Por qué? Porque dejamos de estar en estas condiciones y usted sabe, nos dedicamos ¿a qué? A dar nuestra clase y nada más. Y eso es porque el sistema no nos está conectando, no nos está ligando a un proceso precisamente de reflexión relacionado con los saberes, con el uso de los saberes y con el resultado al cual pretendemos llegar. Estamos en una entrevista, estimados docentes, queridos estudiantes, hablando de educación. Sin embargo, en los próximos 20 minutos que tarda o que le falta esta entrevista, quisiéramos tocar un tema que está muy de moda y que el próximo viernes, exactamente 8 días, va a ocurrir aquí en la universidad. Es el referéndum. Hay mucha polémica, hay muchos colegas que dicen que si gana el no vamos a hacer cambios profundos en la universidad, si gana el sí no vamos a tener ningún cambio, si es que logramos hacer este referéndum, algunos dicen no va a tener mucha incidencia porque la Constitución ya contempla algunos de los temas que ya estamos preguntando en el referéndum. Hay colegas que tienen mucha esperanza en este referéndum, que puede ser el inicio de un cambio. Especialmente la polémica está registrada en este momento en si el rector es presidente o no es presidente del ICU, si el decano es presidente o no es presidente del consejo directivo, o si el jefe de carrera es presidente o no presidente del consejo de carrera. En realidad de repente no depende mucho, como comentábamos ayer, profe, no depende mucho quién dirija, sino la esencia misma de los consejos que nos permitan hacer de los consejos mucho más productivos de lo que han sido hasta ahora y que realmente se dediquen a legislar y a fiscalizar, como creo que es su rol. Bueno, la universidad en su momento tomó el modelo republicano para constituir su estructura y eso es lo que en este momento sigue latente, sigue vigente, y hay una fuerza conservadora, el conservadurismo, es decir, tener un legislativo, tener un ejecutivo, inclusive hemos creado un judicial que no, el mismo poder judicial que no entiende los límites de qué puede juzgar y qué no puede juzgar. Tenemos una dirigencia estudiantil, pero creamos un defensor universitario y los dirigentes no son defensores universitarios. Entonces fíjense que en ese afán de reproducir las condiciones republicanas a una institución hemos generado una fuerte corriente conservadora en la universidad. En este momento estamos decidiendo solamente así un aspecto dentro de esos mismos elementos, es decir, esto no es un cambio estructural. Puede incidir en qué? En la dinámica de la interacción entre diferentes roles institucionales que estaban muy entremezclados. El ejecutivo con la parte normativa y fiscalizadora estaban entremezclados y daban lugar a ¿qué? A que haya procesos transaccionales allí, ¿no? De manera legal o ilegal en algunos casos, como es la repartija de becas de manera ilegal, por ejemplo, pero en otros casos de manera consensuada. Haceme este favor y yo te apruebo tal cosa. Entonces, eso puede ser quitado, es necesario que sea quitado. Dentro del mismo modelo de gestión, tiene que ser quitado. ¿Para qué? Para que pueda construirse agenda de trabajo. La agenda de trabajo tiene que ser alimentada por el ejecutivo, que es quien tiene que llevarla adelante,
y el legislativo, que es quien tiene que ir realizando la concepción de cómo van a funcionar determinadas cosas. Si no existe esa agenda con estos elementos fundamentales del desarrollo universitario, cualquiera lo puede presidir el rector, o puede ser el peor estudiante, da lo mismo. ¿Por qué? Porque van a estar hablando tontería, van a estar discutiendo tontería. Entonces, y ahí vamos a estar en un letargo institucional. Actualmente la universidad, fíjese que no es la universidad del siglo pasado, ya estamos con una mega universidad. Y una mega universidad tiene que ser gestionada con criterios de eficiencia, con criterios de economicidad, pero fundamentalmente con criterios de versatilidad, que de manera inteligente pueda generar respuesta a las condiciones sociales, a las condiciones académicas, a las condiciones contextuales, como por ejemplo la pandemia. Llegó la pandemia y la universidad estuvo cerrada y no tenía respuesta, no hallaban qué hacer, no se hallaba qué hacer. Es más, ahora todo el mundo está volviendo, usted lo puede ver los estadios llenos, pero en la universidad no nos animamos a volver a clase. Precisamente es ¿por qué? Porque persiste esa universidad todavía pesada. Necesitamos cambiar la lógica estructural de la universidad. Esta decisión todavía sigue siendo dentro del marco conservador, pero yo en particular, este es un criterio muy personal, creo que se debe votar por el no, y el Ejecutivo no tiene que estar entremezclado con el Legislativo. Algunos colegas opinaban y decían que es el último poder que le quitan al decano, porque antes el decano, acuérdese, era el delegado titular al Consejo Universitario y se quitó eso. Ahora el decano es el presidente del Consejo Directivo y si esto se aprueba también va a quedar fuera. O sea, como que de a poco estamos quitándole poder o de repente lo estamos liberando de responsabilidades para que se dedique a hacer actividades propiamente académicas. Lo mismo el jefe de carrera, lo mismo el rector, digamos. Había otra sugerencia también que de algún grupo de colegas que decía deberíamos invitar lo que ocurre a nivel nacional, el vicerrector debería dirigir el consejo universitario, el subdecano debería dirigir el consejo directivo. Pero son cuestiones de forma que algunos colegas van sugiriendo y van al calor de la discusión. Es probable que la próxima semana tengamos algunos invitados de algunas facultades para poder ahondar un poco sobre el tema. Pero, ¿cuál es el beneficio académico que tendría la universidad? Porque al final es eso lo que nos preocupa, la incidencia académica de que gane el no en todas las preguntas, incluyendo la última. He visto que algunos no se animan a decir sí o no a la última pregunta porque es, creo que boliviano de origen o alguna discusión bastante, me parece sin sentido en el Congreso, que nunca se pudo llegar a tener 2/3 y por eso está ahí como pregunta, ¿no? ¿Tendrá alguna incidencia en la parte académica? Primero, Electo, le hago un comentario sobre la cuestión del poder del decano o del rector. Fíjense que no se trata de empoderar a una persona, porque una persona puede tener un poder omnímodo, puede tener un gran poder, pero no hacer absolutamente nada. De hecho, los decanos y rectores con bastante poder han dejado la universidad como la hemos recibido en esta gestión, en terapia intensiva, una universidad quebrada, una universidad sin un proyecto académico, olvidada en cuestión de políticas académicas. Entonces, lo que se tiene que promover es que la colectividad, más bien el conjunto del profesorado, puedan tener proyectos de manera colectiva, pero además proyectos personales de vida, ¿no? Es decir, no tiene que ser el mecanismo de realización de un todopoderoso a través de la decanatura o el rectorado. El cambio estructural beneficia académicamente, así en stricto sensu, no beneficia nada. ¿Por qué? Porque solamente se trata de un cambio en la estructura del manejo, no te garantiza absolutamente nada si no le pones agenda académica. ¿Qué es lo que sucede? Que si una agenda académica es bien estructurada,
estructurada y va al seno de estos órganos de cogobierno, entonces puede existir avance y podemos tener un decano que lo maneje bien o podemos tener un profesor de base que también lo puede hacer bien. Entonces eso tiene que ver, como digo, con la cultura institucional. Hemos experimentado hasta este momento ese entrecruzamiento de órganos, es decir, el mandamás presente en los órganos como para ver qué decís, qué aprobás, qué votás, si votás sí, si votás no y demás cosas. Entonces, ahora lo que se está promoviendo es de que vamos a hacerlo de manera separada. Es decir, nosotros ejecutivo vamos a contribuir a la agenda, ¿con qué? Con proyectos de transformación, con proyectos de cambio, y los del legislativo pues tienen que hacer las preguntas pertinentes para que se tenga la aprobación. A mí me toca ir al Consejo Universitario a aprobar el presupuesto de la universidad. En una sesión anterior del Consejo yo le he solicitado a los señores miembros del Consejo que cada 3 meses me permitan una audiencia para que pueda informarle cómo se han desempeñado las principales variables económicas, cómo hemos afrontado los desafíos y cómo estamos cerrando la brecha del déficit financiero en este momento, y espero que a futuro pueda ser para que podamos decidir qué hacemos con el superávit financiero y hacia dónde lo destinamos, pero que tengamos que ir a la parte colegiada a informarle y a pedirle decisiones igualmente informadas, ¿no? Que es nuestro rol, tenerlos al tanto, precisamente. Estamos ante una situación de cambio en la universidad, no solo en este referéndum. Después del referéndum se vienen las elecciones de delegados, estudiantes y docentes. Un colega comentaba, Fernando Saucedo, en uno de los grupos, tal vez con buen criterio, decía: nosotros los docentes y los estudiantes no deberíamos equivocarnos, deberíamos elegir a colegas docentes y estudiantes que estén cualificados para cumplir ese rol y esa función que le encomendamos nosotros a través del voto. ¿Es que hemos estado fallando en eso, profe? Es decir, de repente no hemos estado eligiendo a los mejores estudiantes y a los mejores docentes. ¿O qué se puede hacer para mejorar la cualificación, el nivel de discusión que puede haber en el consejo universitario, que sea académico, que sea científico, y que no se trate simplemente de temas de beca o temas administrativos que no son el rol principal de estos consejos? No sé. Querido electo, es mediante proceso electoral. Fíjese, aparte de mi especialidades que yo tengo, que es la parte económica financiera, la parte académica, también una de mis especialidades es el marketing político. Y cuando hablamos de marketing político, hablamos de procesos de popularización de una persona, de cómo hacemos que entre en la preferencia de quien va a finalmente darle el voto, que es una marca que hace en una papeleta. Entonces lo que hacemos las personas que trabajamos en marketing político es inducir a que esa marca se haga. Entonces no es precisamente un proceso racional de identificación de mejores condiciones de competitividad. Y además de eso, los grupos políticos generan expresiones de ¿qué? De conveniencia, condiciones de cuidado de sus intereses a partir de los procesos electorales. Por eso es que nosotros no podemos calificar un proceso electoral como un mecanismo bueno o malo para elegir calidad. Si lo que quiere elegir es calidad, entonces tenemos que cambiar los mecanismos de realización. Mientras sea mediante voto popular, vamos a tener la posibilidad de que de repente una persona que canta muy bonito pueda ganar una elección, o el que ha habido un campeonato en la carrera y el que salió goleador y que tiene el trofeo de mejor jugador, pues va a ser el más popular en ese momento y probablemente se va a alzar con el triunfo, y eso no le garantiza después
condiciones de óptima decisión en el ámbito académico, en el ámbito político, en el ámbito económico, o por último no le va a garantizar conducta. Yo creo que en una perspectiva de mediano plazo deberíamos de plantear una cuestión de despolitización de la universidad en el sentido de deselectoralización. Seguir discutiendo política, que es lo que estamos haciendo en esta entrevista. Yo soy director financiero de la universidad, pero lo que menos hemos hablado es del presupuesto de la universidad, y eso me parece muy bien, porque siempre reclamo que cuando me llaman es para preguntarme cuándo voy a pagar sueldo, y mis otras ideas se quedan ahí a un lado, ¿no? Hoy me siento muy cómodo en esta entrevista, y le agradezco muchísimo por permitirme dar criterios generales sobre otros ámbitos. Entonces, deselectoralizar la universidad es un desafío a más largo plazo que tenemos que hacer para cualificar los espacios de decisión. Esta es una entrevista, estimados docentes, queridos estudiantes, con el licenciado Oscar Nogales. Estamos tratando de analizar la situación de la educación y el impacto que tendrá el referéndum en el diario vivir de nuestra universidad. Profesor, en la recta final ya de esta entrevista, podemos hablarle a los colegas docentes. Esta entrevista va a ser vista por muchos estudiantes y muchos docentes. ¿Qué deben hacer el viernes? El viernes debemos venir como buenos ciudadanos a cumplir nuestra obligación, a participar en este referéndum. Es un mandato del último congreso que hizo la universidad, bajar a las bases la consulta de estas 7 preguntas. Tenemos que organizarnos, porque ya he visto unos comités electorales facultativos que a veces no funcionan del todo bien. ¿Cuál debería ser la conducta de la universidad esta semana? Deberíamos difundir todos los aspectos positivos, los aspectos negativos de uno o de otro resultado, para que la comunidad universitaria entre en contexto, que los estudiantes entiendan lo que es un consejo de carrera, directivo universitario, y vengan a tomar decisiones adecuadas. ¿Qué podemos decirle a los docentes y estudiantes, profe? Es importante como proceso, ¿no? Es importante que las personas participen en la toma de decisiones. Preferible es que lo hagamos mediante un referéndum antes que se junten unos cuantos y lo definan entre 4 paredes. Entonces, es por ello que debemos participar, es completar un proceso de decisión que empezó en un congreso. En el congreso no hubo 2/3 para tomar la decisión, y entonces se ha dicho de que tiene que ser toda la comunidad la que termine de tomar esa decisión. ¿Hay opciones por votar? Sí, hay opciones por votar no. En particular voy a votar por el no, por la separación de poderes, por la no reelección, para que nuestra universidad dé un pasito más en ordenarse, ¿no? Como dije anteriormente, no queremos decir que a partir de votar por el no es la panacea y empiezan a solucionarse todos los problemas. No, solamente estamos definiendo condiciones estructurales de la universidad, y como ciudadanos universitarios tenemos que venir y participar con nuestra mejor preferencia. Gracias, profesor. Realmente ha sido un trabajo, una entrevista bastante provechosa. Se han dicho muchas cosas importantes aquí. Se ha hecho un análisis de la parte académica y la parte del referéndum, y esperemos que esta no sea la última entrevista, profesor. Le prometemos que la próxima no vamos a preguntar nada del presupuesto universitario ni de los sueldos. Esperemos que la situación se normalice como ya está normalizada, y creo que todos están contentos, los colegas docentes administrativos, porque la situación ya está bastante normalizada. Comentarle también, profesor, que estamos empeñados en hacer otra producción parecida a esta, donde se muestre solo el aporte de la universidad a la sociedad. Es decir, muchas veces he visto críticas a la universidad donde se dice la universidad no aporta nada a la sociedad, pero creo que no es cierto. Es decir, tenemos muchas facultades que silenciosamente están trabajando, están aportando, y creo que es el momento de mostrarlo ante la sociedad. Es decir, a través de un medio como este, mostrar qué es lo que hace la universidad por su sociedad. Tenemos una facultad jurídica, humanidades, tenemos el área de tecnología, el área de salud.
Es decir, hay mucho trabajo silencioso que hace la universidad que creo que vale la pena mostrarlo, ponerlo en la palestra y hacer que todos se enteren de los beneficios que recibe la sociedad de esta universidad. Creo que sería una buena iniciativa. Gracias por la entrevista, querido electo. Yo lo felicito por el emprendimiento, por la iniciativa. No es fácil, demanda tiempo, demanda recursos. Lo hace usted, lo hace Peñalosa, otras personas que se dedican a esto. Y es importante, las instituciones son conglomerados de personas y las personas tenemos que caracterizarnos por el disenso. Si es que todos estamos de acuerdo en algo, entramos en una normalidad y entonces no van a existir cambios. Tiene que existir el disenso, tiene que haber esa confrontación de opiniones, es decir, entender la otredad. Hay un otro que también tiene opiniones y también forma parte de esta sociedad y tengo que aprender a respetarlo. Estos espacios aperturan aquello para que nosotros podamos expresarnos. Lo felicito y le agradezco por la entrevista y a sus órdenes para una próxima. Gracias, profe. Y esta ha sido la entrevista con el licenciado Óscar Nogales, director administrativo financiero de la universidad, tocando temas muy importantes de interés general para la comunidad universitaria. Será hasta una próxima oportunidad y buenos días a todos.